Bueno, comenzamos, ya estamos la mayoría. Hoy vamos a tener como un tallercito que se llama sobre comunicación asertiva. Lo que vamos a ver ahora les va a servir muchísimo para las entrevistas, para trabajar con sus equipos, para tratar de comunicarse y poder este, ir conversando, negociando los requerimientos con sus clientes. Bien. No sé si ya han escuchado esto sobre comunicación asertiva, si han escuchado, alguna ha participado de algún curso de oratoria, de negociación, de resolución de conflictos. Profe, yo de oratoria sí tomé, que lo dieron en la facultad, y, y bueno, eso. Oratoria. Y resolución de conflictos. Resolución de conflictos, no, más que nada nos enseñaron el tema de presentación, todo eso. Fue un evento que realizó la IEEE, la rama estudiantil. Ah, bien. Bueno, Sí. esto les va a servir. Cualquier pregunta que ustedes tengan me avisan. Cuando nosotros hablamos, bueno, de comunicación asertiva, atrás de la comunicación están las personas. Las personas tienen como tres grandes conceptos que les sirven muchísimo que nos sirven a nosotros muchísimo para poder comprenderlas, que son las percepciones, sus intereses y sus emociones. Las personas son los actores básicos de cualquier comunicación y conflicto que se suponía que actúan racionalmente. Nosotros pensamos, cuando definimos personas, siempre decimos seres que razonan. Se suponía que actúan racionalmente para conseguir beneficios o alcanzar objetivos, y cada persona tiene rasgos de su personalidad que se manifiesta como comportamientos en diferentes situaciones. Las percepciones, los intereses y las emociones son las que llevan a las personas que actúen de diferente manera ante una situación. Las percepciones es lo que la persona piensa, es lo que la persona obtiene, es como comprende el escenario. Son imágenes, supuestos, historias que llevan en la mente, se relacionan con las características de su personalidad. Si la persona es negativa, posiblemente vea las imágenes en negro. Si la persona es una persona positiva, o si la persona tiene depresión, angustia, es también cómo la persona va a ver esa realidad, va a ver ese escenario. Determina la interpretación o la forma de interpretar el mundo en una situación. Después tenemos los intereses, que serían como el motor que nos hace actuar. Son las necesidades y conveniencias, orientan el accionar y las conductas y el comportamiento humano. Un conflicto no es otra cosa que cuando existen intereses contrapuestos. Los intereses personales siempre están presentes en la comunicación. Eh, los intereses son la motivación que tiene la persona. Intereses pueden ser como qué es lo que espera de algo, si tiene alguna necesidad. Por ejemplo, los intereses pueden ser sobrevivir, puede ser superar obstáculos, eh, llegar a ir hacia adelante. Y después tenemos las emociones. Somos personas racionales, pero también somos seres que emocionalmente, que reaccionan. Nuestras emociones cumplen un rol muy importante en nuestras decisiones y también nuestros estados emocionales. Entonces, las personas tienen percepciones, tienen intereses y tienen emociones. Pueden ser que ante una misma situación, en un día diferente, las personas por sus emociones puede actuar de diferente manera, o bien también por sus intereses del momento. Puede ser, llegó a fin de mes, se presenta una situación, entonces puede también enfrentar ese escenario con otro rol o de otra manera.
Existe un estudio sobre las emociones que indica que hay 9 tipos de expresiones. Las emociones también son cambios bruscos del ánimo que tiene un comienzo súbito y un desarrollo rápido hasta alcanzar el nivel de máxima expresión, en el que se mantiene por un periodo relativamente breve para después volver al estado de ánimo habitual. Por ejemplo, el asco, alegría, desprecio, ira, sorpresa, tristeza, miedo. Esta es la clasificación de emociones según Paul Ekman, que es un científico que empezó a investigar, investigó el rostro de las personas y investigó también las pequeñas, o sea, ante diferentes palabras o ante diferentes escenarios, iba evaluando el rostro de sus entrevistados. Las emociones es algo brusco que no permanece en el tiempo. Después los estados emocionales son mucho más largos que las emociones y los estados emocionales son también parte de la personalidad. Por ejemplo, la persona depresiva tiene un estado emocional que se asemeja más a la tristeza y puede ser que tenga emociones de alegría, de asco, de desprecio, de ira, de miedo. Estos estados emocionales suelen tener una determinada valencia o valor. Se habla de buen o mal estado de ánimo, activado o deprimido. A diferencia de las emociones como el miedo a la sorpresa, un estado de ánimo puede durar horas, días, semanas. Por lo tanto, es un estado, una forma permanente de estar, cuya duración es prolongada y repercute sobre el resto del mundo psíquico de la persona. Tenemos personas que generalmente aparecen aburridas, que tienen un estado de ánimo emocional, admirable, que tiene alegría, que tiene alivio, amor, personas que el estado es asco continuo, asombro, compasión, confusión, culpa, decepción, desaliento, deseo, entusiasmo, envidia, euforia, felicidad, frustración, gratitud, hostilidad, ilusión, incomprensión, inseguridad, ira, irritación, melancolía, miedo, nostalgia, odio, orgullo, placer, remordimiento, satisfacción, serenidad, soledad, tensión, ternura, tristeza y vergüenza. Estos estados son mucho más largos que las emociones. También tenemos la personalidad, que es un conjunto dinámico de características psíquicas de una persona, tiene actitudes, pensamientos, sentimientos, conductas, y la organización también interior que determina que los individuos actúan de manera diferente ante una determinada circunstancia. La personalidad tiene una cierta persistencia, una estabilidad, por lo tanto posee cierto grado de predictibilidad. Hay también un estudio realizado por una universidad que lo que hace es estudiar los diferentes patrones de personalidad, de conducta de la gente y los fue categorizando en 16 personalidades. Ahora yo los invito, si se animan, a tomar este test. Ya les mando, se los comparto. Se los comparto ahora por el chat. Vamos a ver. Esto demora entre 10 y 15 minutos. Y ahora voy a mandar un poll sobre las diferentes personalidades para ver cuáles les tocó.
A ver, no, este no contesten todavía. El primero no, ese que salió recién no. Sí, a ver. Ya lo edité, pero no estoy viendo el segundo punto. A ver si sale. Ahora sí. Ahí está, chicos. O sea, si no está en la primera, ponen otros, y si no está en la segunda, ponen otros. Perfecto, Vamos a ver. perfecto. ¿Qué le salió? A mí me da vergüenza decir profe. Pero, profe, yo pongo enviar y no me toma. ¿Cómo capaz que estoy haciendo normal? Tienes que poner las dos opciones. O Las sea, dos. en el si ahora está en el ahí de está, sí. arriba, Sí, sí, y en la otra no está, listo. Gracias, David. Después hay otro test que es muy bueno. Se los voy a compartir para que lo hagan. Lamentablemente está en inglés. Se los comparto en el chat. Es animado. También. Estos test también se utilizan mucho cuando hay entrevistas laborales. Por ahí te mandan un test para contestar en tu casa, y cuando haces un psico, o sea, una entrevista preocupacional, ellos también te hacen un tipo de diagnóstico en los cuales te van haciendo preguntas. Usted está de acuerdo con, y te ponen una serie de preguntas que uno va marcando, y después de eso te hacen dibujar, por ejemplo, circulitos, rayitas. Hay muchos estudios sobre esto, lo hacen sobre todo los psicólogos, las personas que se dedican a la parte de personalidad, los doctores en psiquiatría también, la gente de recursos humanos. Bien. Bueno, tenemos casi la mayoría. No sé si hay alguien que se quedó en el medio. Me están faltando 6. Hay también organizaciones que lo que hacen es... Sí, dígame. ¿Cómo era que había que poner? O sea, si no, no estaba, había que poner otros y de ahí que... Son 2 preguntas. Son 16 perfiles de personalidad. Como el Zoom no me deja poner las 16 opciones, las tuve que dividir en 2. Si en el primer listado no se encuentra tuya, pone otros.
y si está en el segundo listado, la seleccionás. Si en el primer listado está y en el segundo listado no está, en el segundo listado tocas otros. Ah, bien, ahora entiendo. Eso. Bien. Como les decía, hay algunas organizaciones que lo que hacen es formar grupos heterogéneos en que haya una persona que tenga un perfil de líder, de liderazgo, otra persona que tenga un perfil de emprendedor, otra persona que tenga un perfil de animador. Eso también sirve mucho para tener diferentes perspectivas dentro de un grupo de trabajo. Bien, bueno, esperamos unos minutitos más y les muestro los resultados. Ya estamos entonces para mostrar. Bueno, la mayoría contestó. Ahora les muestro los resultados. Tenemos un grupo bastante heterogéneo. La mayoría es ejecutivo y cónsul. Cada uno de los perfiles tiene también sus cuestiones positivas y sus debilidades. Es interesante conocerse a uno mismo y también conocer a los compañeros, porque en base de ese conocimiento, conocer, bueno, las emociones, los estados de ánimos que lideran a los días de la persona, y también descubrir si tiene una estructura mental que lo hace ser más ejecutivo, más defensor, más mediador, eh, ser más, tener una mentalidad más de trabajar, sirve también muchísimo. Hay otro investigador que se llama Balbi, que lo que hizo fue clasificar las personalidades de los equipos, indicó los pros y los contras, y además estudió los personajes de la casa. Esta organización de Balbi estudió los personajes de la Casa de Papel. Las personalidades. A ver si lo encuentro. Ya les voy a pasar. Bueno, en la siguiente actividad se las voy a compartir. Continuamos. Profe, ¿y a usted qué le salió en el test de personalidad? A mí me salió varias cosas. Una de las veces me salió ejecutivo y otra de las veces me salió abogado. ¿Y la hizo con mucho tiempo ¿La hizo las 2 veces seguidas o con mucho tiempo entre una? No, la hice, qué sé yo,
cuando lo conocí al test, lo hice y me había salido, creo que me había salido abogado. Y después, cuando lo volví a hacer, me salió ejecutivo. Igual estas preguntas, esta organización las va modificando. Ahora, por ejemplo, está en un montón de idiomas, creo que está en 60 idiomas. Si ustedes van hasta el final de la página, les indica que estuvieron, o sea, quienes están siendo parte de estos test, en dónde se lo está aplicando. Tiene bastante investigación de fondo. Sí, dice también que famosos tienen la misma personalidad que le salió a uno. ¿A uno? Igual, profe, me gustó más la que mandó segunda, la segunda, el Sí, segundo test, el segundo creo test que de un poco mejor. legibilidad. Sí. Ahí explica un poco sobre los test de personalidad. Y fíjense, está como traducido en varios idiomas. Y son, en términos y condiciones, dice desde cuándo empieza esta investigación y quiénes lo están utilizando. Dice, bueno, que esta es una herramienta para planificar equipos y empieza a indicar todo. Ustedes están viendo la página, ¿verdad? ¿Que le estoy compartiendo o no? ¿Sí? Sí, profe, sí se ve. Ah, buenísimo. Bueno, sí, avancemos un poquito más. También ustedes van a descubrir en las entrevistas y cuando conversen con sus usuarios, con sus clientes, cuál es el estilo, si es pasivo, si es agresivo, si es asertivo. Por el tono de voz van a ver si es pasivo, tiene un tono de voz débil, bajo, vacilante, ansioso, inseguro. Si es agresivo, va a sonar arrogante, sarcástico, condescendiente. Si es una persona asertiva, o sea, que sabe medir sus emociones y es segura de sí misma, va a tener un tono de voz seguro, firme, directo, modulado, tranquilo, sin tanto aceleres. También cuando conversen con alguien van a ver la postura corporal. Si tiene hombros caídos y encogidos, posiblemente es una persona introvertida, pasiva. Si ven que se está tensa, rígida, con la espalda crispada, es una persona posiblemente agresiva. Si ven que está abierta, relajada, una persona asertiva. Las expresiones faciales también, que son las emociones, las microemociones que recién conversamos. Puede ser que parezca avergonzada, tímida, cabeza inclinada, mirada hacia abajo. Es una persona tímida, pasiva. Si es una persona extrovertida, es como más directa, más abierta, más empática a las expresiones que uno conversa. Una persona agresiva tiene un ceño fruncido, una mirada fija, fría, amenazante, calculadora. Una persona asertiva es directa, seria, interesada, genuina, cabeza alta y contacto visual. También las manos y los brazos. Vamos a ver si es una persona pasiva. Van a ver manos nerviosas, sudorosas, estos hombros caídos, movimientos así un poco crispados. El agresivo va a tener los puños cerrados, amenazadores, hará movimientos rápidos, dedos acusadores. El asertivo tendrá las manos más relajadas, tendrá movimientos más sencillos, informales, espontáneos. Todas estas cuestiones se ven en la comunicación con las personas y se ven en el diálogo, en las entrevistas que ustedes tengan. Y también es lo que ustedes informan, lo que ustedes transmiten cuando conversan con sus clientes, conversan con sus usuarios. El objetivo es que ustedes comprendan esto y comprendan esto de la asertividad. Por eso se llama esta parte que no va al examen, se llama comunicación asertiva. Para poder dialogar con los usuarios, con los clientes, de una forma abierta, relajada, sincera, genuina, y no tanto
pasiva ni tampoco agresiva imponiendo ideas. Las personas asertivas, bueno, la asertividad es la capacidad de comunicar nuestros sentimientos, nuestras opiniones, nuestras actitudes y deseos y necesidades, pero evitando herir y ofender a los demás. Las conductas asertivas se basan en el respeto hacia los demás, hacia uno mismo. Las personas asertivas conocen sus propios derechos y los defienden con prudencia en el momento adecuado, sin ansiedad excesiva y de una manera que no afecta a los derechos de los demás. O sea, no es agresivo, no impone, tiene respeto. Es decir, no va a ganar por ganar, sino a llegar a un acuerdo. Siguen el método yo gano, tú ganas. La persona agresiva generalmente impone, la persona pasiva generalmente hace lo que la mayoría decide, es la que siempre le da todo igual, y la asertiva es la que busca llegar a un acuerdo. Es la mediadora, la que busca que todas las opiniones sean escuchadas y que todos ganen dentro de la conversación, dentro de la comunicación, y cuando hay que llegar a un acuerdo. Las personas asertivas son auténticas, son valientes, es decir que son valientes porque hablan con honestidad con respecto a lo que piensan y lo que sienten, son abiertas, son compasivas y buscan el bien común, poseen calma y empatías, dominan sus egos y saben poner límites a los demás, o sea, ellos dominan, no se imponen y no dejan que otros se impongan dentro de sus decisiones, dentro de los acuerdos. Se aman a sí mismos, se aceptan, se aprecian y son tolerantes de sus errores. Son emocionalmente independientes e inteligentes. Tratan de tener esta capacidad racional para gestionar sentimientos, para gestionar sus emociones y pensar también antes de hablar, antes de reaccionar. Trabajan en mejorar sus habilidades de comunicación. Se trabaja también mucho la empatía, mantener una mente abierta y saber escuchar a los demás. Tienen autocontrol y estabilidad emocional. Tienen un estado que los acompaña, un estado emocional que los acompaña continuamente y no actúan en cuanto a las emociones del momento. Un diálogo constructivo comienza con la capacidad de cuestionar los juicios e interpretaciones propias. Tenemos acá 3 ejemplos de diálogo. El primer diálogo dice María: hola, ¿me has traído el libro que te dejé? Y Juan le contesta: no lo he traído, otra vez se me ha olvidado. Le contesta María: bueno, no pasa nada, da igual. Y Juan pregunta: no te molesta, ¿no? María dice: bueno, lo necesitaba hoy, pero es igual. Juan le pregunta: bueno, mañana te lo traigo, ¿está bien? María dice: está bien. En el segundo diálogo, María dice: hola, ¿me has traído el libro que te dejé? Juan dice: no lo he traído, otra vez se me ha olvidado. María contesta: yo entiendo que estás ocupado en muchas cosas, pero a mí me hace falta el libro y muchas veces se te olvida. ¿Qué te parece si mañana te envío un mensaje para recordártelo? Contesta Juan: perfecto. El tercer diálogo, María: hola, ¿has traído el libro que te dejé? Juan dice: no lo traje, otra vez se me olvidaron. María dice: pero es la 4ª vez que se te olvida. Juan: es que lo iba a traer, pero al final se me olvidó. María: siempre lo mismo, no te acuerdas de nada, yo lo quiero ahora mismo. La idea es que ustedes se separen en grupos, que van a ser grupos random, y me digan cuál es el diálogo, cuál ha sido más asertivo. ¿Qué diálogo fue más asertivo? ¿Tuvieron situaciones similares en la universidad? ¿Y cuál creen que es la importancia de ser asertivos en el ámbito laboral? Ahora dejo de compartir, les copio estas preguntas en el chat para que no se les olvide y los separo en grupos. Los voy a separar en 8 grupos.
8 grupos de 4. Y les voy a dar 15 minutitos para que hablen. Después quiero que saquen conclusiones. Así que cuando se reúnan, que haya una persona que hable por grupo. Bien, ya estamos todos de vuelta. Estaba hablando y seguía silenciado. Con respecto a la primera pregunta, a ver, si quieren, la pueden. ¿En qué situación María fue asertiva? ¿Se animan a contestar? La situación 2. En la Sí. situación 2, profe. Sí, me encanta todo. La mayoría puso la 2, o sea, que comprendieron. Perfecto. Ahí cierro el pool. Les muestro los resultados. En la situación 2, la mayoría puso la situación 2. ¿Y ustedes tuvieron situaciones similares en la facultad, en la universidad? Todas, profe. Bueno, Sí. Profe, Sí, por lo Sí. general, con la sala en la que yo estaba, hablamos del tema de los grupos de trabajo, que a veces pasa que hay compañeros que por lo general no cooperan y bueno, creo que ahí uno se tiene que fijar cómo puede accionar de la manera más asertiva posible para evitar todo lo que serían los conflictos. Y habíamos llegado a la conclusión de que lo mejor sería hablar y preguntar qué es lo que pasó y buscar una solución. Bien, muy bien. ¿Y los otros ¿eh? grupos? También hay Profe, veces que lo que nosotros hablamos es que hay veces que no solamente hay personas que no cooperan, sino que hay personas que generan conflictos, que se están todo el tiempo acusando a los otros de que no hicieron algo o, o que no quieren o no les gusta cómo se hacen las cosas y tienen que ser como ellos dicen. Hay veces que pasa eso cuando uno hace grupos. Sí, sucede. Sí, ¿Qué profe, más? en mi ¿Qué más caso, conversan? bueno, la única que había tenido situaciones así era, de mi grupo era yo, y a mí me pasó que me tocó trabajar con una persona que también en los grupos no era muy colaborativo, se le pedía que haga algo y no lo hacía, se le mandaba todo, la respuesta eh, contestada, y solo tenía que copiar y no lo hacía, era como muy conflictivo trabajar con esa persona y hasta el punto de que también, como decía un compañero, que quizás hacíamos algo y solo criticaba y bueno, era muy difícil también en mi caso. Y bueno, por suerte mis compañeros no tuvieron situaciones así. ¿A alguien más le pasó? Bueno, a mí me pasó que en una de las materias era diseño, que creo que era diseño, no me acuerdo si diseño o sistema operativo, teníamos que hacer un trabajo y todas las clases la profesora nos pedía un avance del trabajo de ese TFI. Entonces, como eran trabajos, era la parte práctica, muchas veces mis compañeros no iban a la clase. Y yo trataba de preparar las respuestas, por las dudas si la profesora me preguntaba a mí, yo tenía una respuesta dada, y cuando había entregas parciales, yo iba presentando esa información. Y el fin de semana, antes de presentar el trabajo final de esa materia, o sea, el TFI final, mis compañeros se reunieron en el departamento de uno de los chicos y empezaron a cambiar todo el trabajo práctico, que ya la profesora había contestado y había ido corrigiendo de a poquito. Les parecía que el resultado no estaba, que
lo podrían haber hecho de otra forma. Y fue como hacer un trabajo de cero, antes, o sea, se entregaba el lunes, todo ese fin de semana. Y al principio fue como muy molesto para mí porque fui entregando, fui presentando, o sea, yo les pedía toda información, pero no me colaboraban, entonces fui como salvando el equipo en cada uno de los trabajos prácticos parciales y al final cambiaron todo y fue como medio una desilusión para mí, pero después, como los vi con ganas de trabajar y se habían copado con las ideas que por ahí no las había terminado de desarrollar yo sola, tuve que instalarme también en la casa de mis compañeros y trabajar y hacer algo que salió lindo, pero al principio fue como que una desilusión para mí. Y ese fue digamos, el conflicto, el mayor conflicto que me apareció, digamos, en segundo, tercer año. ¿Correr sangre, profe, o no? ¿Cómo? ¿A correr sangre después o no? Este, me molesté con mis compañeros. Yo siempre he trabajado con varones. He tenido muy pocos grupos con mujeres. Y, y ese grupo, los chicos estaban haciendo otras materias, entonces estaban un poco dispersos. Había muchos que estaban rindiendo finales. Y yo en ese momento es que como que comprendí y traté de salvar el grupo, presentar todos los trabajos prácticos, participar, tomar nota de todo. Y, y la verdad que si hubiesen puesto el empeño que se puso en el último trabajo durante toda la materia, hubiese sido fantástico. Entonces en ese momento fue como molesto, cambiamos un poco el enfoque del trabajo final, pero bueno, me arremangué y me puse a trabajar con ellos. No sé si alguien más quiere compartir. Y para ustedes, ¿cuál creen que es la importancia de ser asertivos en el ámbito laboral? Profe, en el grupo que estuve con Sánchez Agustín, Julieta Salas y Abril Farfán, dijimos que eh, es mejor para evitar problemas siempre expresarnos de manera amable, respetuosa y adecuada con nuestros compañeros. Además, porque debemos aceptar y respetar las decisiones de los demás y tenerlas en cuenta para poder trabajar en equipo. Bien, muy bien. ¿Algún otro equipo? Nosotros pusimos que es importante ser asertivo en el ámbito laboral para poder comunicar nuestros sentimientos sin herir ni ofender a los demás. Para con eso obtener un mejor rendimiento y comunicación en el trabajo, ya que una persona asertiva busca el respeto hacia los demás y hacia uno mismo. Muy bien, Nicolás. Bien, la diferencia que tienen esto, el diálogo que recién presentamos y las situaciones de las facultades que por ahí en algunas materias, si a uno no le gusta el equipo, pasa mucho que los chicos se acercan al profesor, le dicen, profesora, no tengo tiempo para reunirme con mis compañeros, o tenemos personalidades muy diversas, hemos decidido dividir el grupo en dos, eh, vamos a tomar desde aquí, desde este trabajo práctico en adelante, los objetivos y los vamos a presentar por aparte. En cambio, esas son situaciones que suceden, no son muy frecuentes, pero suceden en las materias. En cambio, en el ámbito laboral es como muy complicado decir, bueno, no me gusta mi jefe, o no me gusta la compañera con la cual me tocó la oficina, entonces quiero, quiero que se vaya o quiero ver la forma de irme. O sea, ya hay otros tipos de intereses económicos,
hay otro tipo de motivación si uno está tratando de llegar a un cargo, está haciendo una carrera. Por ahí estas cuestiones personales las tiene que, estos obstáculos que se dan en las relaciones personales las tienen que superar de otra manera. Entonces, y esa manera es siendo asertivo, si hay algo que no me gusta, informarlo. Si, por ejemplo, nos toca un compañero que nos hace muchas preguntas y estamos en medio del trabajo y sentimos que esas preguntas son dispersas, que no nos ayuda a concentrarnos, conversarlo, decirlo de buena manera. ¿Te parece si a mitad de mañana tomamos un café y hablamos de la vida, pero durante las primeras horas sería importante que terminemos el trabajo y después, o sea, tratar de arreglar esas situaciones de una manera más, más empática, más asertiva, más respetuosa también? Si nosotros le decimos a nuestros compañeros que están así dispersos y quieren conversar y quieren hablar de lo que les sucedió, y nosotros le decimos, disculpame, estoy muy ocupada en otro momento, o no tengo tiempo para que conversemos, es como muy chocante, puede sonar muy, muy violento para la persona. Entonces, tratar de empatizar y decirle de una manera más, más amigable es como lo correcto. Bien, yo me había quedado con las ganas de compartirle lo de... A ver, ¿dónde lo tengo? Lo de Balbi, Belvi en realidad, que me parece muy interesante que lo están también utilizando en muchas organizaciones. Ahí enseguida les pongo el link. Los roles de Belvin también es un doctor que realizó estudios en un equipo, que vio mucho las relaciones, las dinámicas de los equipos, cómo se daba la sinergia entre las diferentes personalidades. Belvi identificó 9 estilos de comportamiento diferentes de las personas que muestran en el lugar de trabajo, que estos roles de grupo los llama 9 roles del equipo Belvi. Y cada uno de los roles tiene sus debilidades y tiene sus fortalezas. En estos nuevos roles tenemos un investigador de recursos, que es una persona extrovertida, entusiasta, comunicativa, busca oportunidades y desarrolla contactos. Tiene una debilidad permitida que puede ser demasiado optimista y puede perder el interés una vez que ese entusiasmo inicial ha desaparecido. Y bueno, ahí dice, no te sorprendas si descubre que puede olvidarse de dar seguimientos a las iniciativas. Estas personas investigadores de recursos son cuando dicen, bueno, vamos a hacer esta herramienta. Me encanta, me recopa, me entusiasma, empieza a buscar, encontré esto, encontré esta librería, ya tengo todo para que lo hagamos y qué sé yo. Y después de repente, la semana siguiente, se enganchó con otro tema, está entusiasmado con otro tema. Son esas personas que son demasiado optimistas al inicio del proyecto y van perdiendo entusiasmo, ese entusiasmo inicial. Después tenemos el cuestionador, que es que su cooperación en el grupo su contribución en el grupo es que es cooperador, perceptivo y diplomático, escucha e impide los enfrentamientos, trabaja mucho también de mediador, de que reine la paz. Las debilidades permitidas es que puede ser indeciso en situaciones cruciales y puede tender a evitar confrontaciones. No te sorprendas si descubre que puede dudar a la hora de tomar decisiones poco populares. Este cohesionador es la persona que se lleva bien con todos, que cuando uno conversa, nos escucha, aprueba todas nuestras ideas, pero también vemos que aprueba las ideas de tal vez las personas que no piensan igual que nosotros. Entonces, cuando tiene que decidir, es como que se encuentra en el medio y no toma carta por ningún partido. Después tenemos el coordinador, que su contribución es maduro, seguro de sí mismo, identifica el talento, aclara las metas, delega eficazmente. Sus debilidades permitidas es que se puede percibir como manipulador y puede descargar
puede descargarse de trabajo personal. Estas personas son aquellas que son líderes dentro de un grupo, que les encanta tomar responsabilidades y además las va identificando. Bueno, vos podés hacer esta parte, o a vos que te sale bien, vos haces la parte de código, déjala a ella que haga el modelo, que le sale bien. Vos, fulanita, vas a revisar el documento, y de repente te puedes dar cuenta que delegó simplemente, acordó en cómo iban a hacer las otras personas el trabajo y se quedó sin tarea. No te sorprendes si descubres que puede delegar en exceso, dejando para sí mismo poco trabajo que hacer. Ese es el coordinador. Después tenemos el cerebro del grupo, que es una persona creativa, imaginativo, libre pensador, genera ideas y resuelve problemas difíciles. La debilidad que tiene, que puede ignorar los incidentes y puede estar demasiado absorto como para comunicarse eficazmente. Es esa persona que también es muy estratega, tiene como su mapa mental de las soluciones, puede también ir anidando mucho conocimiento, mucha información de diferentes fuentes, pero su debilidad es que puede ser despistado, abstraído y olvidadizo. Puede ser que cuando lo escuchemos nos tire una idea muy buena, y después cuando queramos trabajar un poco más esa idea, por ahí se haya olvidado algunos detalles o no la haya podido comunicar eficazmente. Después tenemos el perfil monitor evaluador, que es una persona seria, perspicaz, estratega, percibe todas las opciones y juzga con exactitud. La debilidad que tiene es que en ocasiones carece de iniciativa y de habilidad para inspirar a otros y puede ser excesivamente crítico. Este monitor evaluador sería como un auditor de la solución, de los trabajos que nosotros hagamos. Puede ser también, al tener que estudiar y percibir todas las opciones, puede ser que cuando queramos solucionar algo, esta persona se demore muchísimo en darnos una solución o darnos su punto de vista. No te sorprende si descubre que puede ser lento a la hora de tomar decisiones. Después tenemos el especialista. El especialista es una persona entregada, independiente, con intereses limitados, aporta cualidades y conocimientos específicos, tiene algunas debilidades permitidas que puede contribuir solo en áreas muy limitadas y explayarse en los tecnicismos. Por ejemplo, si tenemos algún compañero que es programador, que es arquitecto de tecnologías, puede ser que aporte cualidades, aporte conocimiento, pero sea muy específico en lo que le gusta, en lo que sabe. Y solamente pueda decir, bueno, esto lo podemos hacer con este módulo, lo podemos solucionar con estas herramientas. Trate también de utilizar las herramientas que conoce para solucionar varios problemas. Es como que conoce el martillo y va en donde haya un problema, va a haber un clavo. No te sorprendas si descubres que puede saturarse con una gran cantidad de información. Son conversadores, son especialistas, entonces les gusta explayarse sobre lo que les gusta, sobre sus intereses. Después tenemos el impulsor, que es un retador dinámico, trabaja bien bajo presión, tiene iniciativa y coraje para superar obstáculos, puede ser propenso a provocar y en ocasiones puede ofender los sentimientos de la gente. Es la persona, le pone un látigo, es la persona que es el motor también de los equipos. Uy, acá en el chat tengo una... Bien. Este propulsor, que es un motor que sirve mucho para marcar también el ritmo y el rumbo dentro del equipo. No te sorprendas si puede tornarse un poco agresivo, malhumorado, en su afán de conseguir que las cosas se hagan y se hagan a
en el grado que le gusta, en la excelencia que busca. Después tenemos un implementador, que es una persona práctica, de confianza, eficiente, transforma las ideas en acciones y organiza el trabajo que se debe hacer. Esta persona tiene la debilidad que puede ser inflexible en cierta medida y lento en responder a las nuevas posibilidades. Son esas personas que le gusta que le den un objetivo y va hacia ese objetivo, no le gusta que le cambien las metas continuamente, no le gusta que comiencen un plan y no se los termine. Los implementadores son bastante estructurados, pueden ser lentos a la hora de renunciar a los planes en favor de los cambios positivos. Son como que, bueno, me dan una meta, yo voy a esa meta, voy a trabajar, voy a cumplir con los objetivos, le cambian los planes entre medio y es como que no responde de forma eficiente. Y después tenemos el finalizador, que es una persona esmerada, concienzuda, ansiosa, que busca los errores, que los pule y los perfecciona. Por ejemplo, si lo tienen dentro de su grupo, va a ser la persona que va a leer todo el trabajo práctico y va a buscar que esté coherente, que esté bien escrito, que no haya ningún formato fuera de lo normal, de lo común, va a agregar palabras. La debilidad permitida es que puede tender a preocuparse excesivamente y ser reacio a delegar, quiere hacer la última revisión, la quiere tener esa persona. No te sorprendas si descubres que puede ser acusado de llevar su perfeccionismo al extremo. O sea, lo quieren presentar ahora el trabajo, dice, no, lo tengo que revisar, tengo que ver que cumplamos los objetivos, tengo que ver que esté bien, que esté todo cuestionado. Ese es el finalizador. Y bueno, y acá, Belvi, que después se hizo también una organización, publican muchos, se lo utiliza, se lo estudia, hay máster en administración de empresas que estudian estos roles y dice, los equipos exitosos necesitan una combinación adecuada de personas en ellos, de tal manera que los comportamientos asociados a los nuevos roles del equipo de trabajo estén representados. O sea, estos roles son importantes dentro de los equipos. Necesitan tener una de las compañeras dice que tiene 15 compañeros de trabajo y que cada uno tiene una de esas personalidades. Y tienen un coordinador, un impulsor, un investigador de recursos, un cerebro, un cuestionador, un finalizador, alguien que monitorea el trabajo, un especialista. Estos roles son muy importantes para llevar un proyecto. Necesitamos a alguien que sea un cerebro, alguien que sea una estratega, que investigue los recursos, que tengan toda la información. Y bueno, acá decía, la mayoría de las personas se sienten cómodas desempeñando 2 o 3 roles en equipo. O sea, uno puede ser también un especialista y un finalizador también. Puede tener un doble rol dentro del equipo. Pueden asumir otros tantos si les resultan necesarios y el resto prefieren no adoptarlos en absoluto, tienen como unos roles bajos. O sea, son como las personas pasivas. Bien. Ahora, en esta página también ofrecieron un juego que es sobre la casa de papel, no sé si todos lo vieron. Y lo que hace, no sé si todos vieron la serie. No la vi, profe, pero sí la conozco. ¿Se la conocen? Sí. Bueno, es una serie para personas que le gustan las series Netflix, es una serie que ahora ya está finalizando. Entonces, en este juego nos va presentando los diferentes personajes de la Casa de Papel y nos da la posibilidad de decir, bueno, ¿qué son estas personas? Si quieren, con audio activado, el que se anime nos dice, bueno, ¿cuál sería el rol de Río? Un inútil. Sí, porque el que siempre es, o sea, sería alguien conflictivo, yo creo, porque siempre hace algo en un momento no, o sea, siempre se manda alguna macana, digamos, en el momento crucial y eso desencadena una serie de
eventos Y de estos roles, a desafortunados. ver, ya lo voy a poner más fuerte. Y de estos roles, ¿qué opina? No sé si se llega a ver. Es un investigador, cuestionador, coordinador, cerebro, monitor, especialista, impulsor, implementador, finalizador. Él tiene el rol de especialista Bien, en bien, hacer bien. actividades específicas. Y es un investigador recurso también. Pero Él es el hacker del equipo. él es un hacker, sí, pero al final lo único que hace es manejar armas. Sí. El investigador busca oportunidades y desarrolla contacto, puede ser demasiado optimista y puede perder interés una vez que el entusiasmo inicial ha perdido. Igual, para mí también es especialista. Entregado, puede contribuir, porque él es el hacker del equipo. Y el profesor es más fácil. ¿Es ¿Qué sería coordinador? el profesor? Podría ser el coordinador y ¿qué más? ¿O el cerebro? El cerebro. El monitoreador. También monitorea. El rol más fuerte, el cerebro. ¿Y Tokio? Investigador, coordinador, Impulsor, cerebro, puede ser. impulsor, implementador, finalizador. Sí, me parece que. Impulsor. Bien. Bueno, en base a esto, bueno, se investigó los diferentes roles y se hizo también este juego. Hay en este blog, que ya se los voy a compartir, hay mucha información sobre trabajo en equipo, sobre los desafíos que se presentan en los equipos también. Ahí les voy a compartir. Si ustedes quieren formar un grupo el día de mañana, posiblemente van a tratar de buscar un cerebro, un finalizador, un cerebro que pueda ir diseñando, ir realizando las conexiones de todas las ideas y por ahí un finalizador que se encargue de esa revisión final, de fijarse que el trabajo esté terminado y se tengan en cuenta todos los parámetros que se hayan considerado. Bien. Avancemos en esta parte un poquito más rápido. Cuando hablamos de comunicación, ¿qué es la comunicación? Procede del latín comunicare, que significa hacer que otro participe de lo que uno tiene, poner en común, acción de comunicar o comunicarse, transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. Esta es la última definición, la que más conocemos nosotros, que lo hemos visto en comunicación. Cuando hablamos de comunicación nos imaginamos un emisor, alguien que emite un mensaje, hay un contexto, hay un canal, hay un código, hay un receptor. Tenemos también una retroalimentación, nosotros podemos dar un mensaje y podemos recibir un pulgar para arriba, ya tenemos una retroalimentación. En este contexto, bueno, hay una situación, un escenario. El mensaje es lo que se transmite, el canal es por donde se transmite, y el código puede ser sonido, palabras, puede ser texto, puede ser un lenguaje. Esto es básicamente la comunicación. Y tenemos también nosotros axiomas. Los axiomas de la comunicación, lo primero es imposible no comunicar. O sea, nuestra cara, nuestro cuerpo, nuestras microexpresiones ya comunican algo. También los niveles de contenido y las relaciones que existen en la comunicación, la puntuación en la secuencia de los hechos, no es lo mismo decir sí, no fui yo, o sí fui yo, cuando tenemos una cierta puntuación en estos hechos, la comunicación digital y analógica,
la digital que se da mayormente sincrónica, de manera sincrónica, y a la analógica cuando se da en diferentes tiempos. Las interacciones simétricas y complementarias. Simétrica es cuando estamos hablando con un par, complementaria cuando estamos hablando en otras escalas. Los tips de la comunicación. La comunicación verbal es lo que decimos, lo que escribimos. La comunicación no verbal, que es el contacto visual, nuestros gestos en la cara, nuestros movimientos de brazos y manos, la postura, la distancia corporal que tenemos hacia la otra persona. Eso también van marcando. Tenemos también elementos como tener un objetivo, escuchar, empatizar, hablar. El refuerzo positivo, que es cuando nosotros asentamos con la cabeza, hacemos como una afirmación en nuestra manera de comunicarnos para que la persona se siga desenvolviendo y siga desarrollando sus ideas. La escucha activa. Por lo general, cuando nosotros comuniquemos, cuando hablemos con nuestros usuarios y nuestros clientes, vamos a tratar de evitar distraernos, generar falsas expectativas, autorreferenciarnos, es decir, como yo dije, como yo pienso, como yo, hablar del pasado, de nuestras ideas, de lo que hicimos anteriormente. Hay muchas personas que, sobre todo los adultos, que dicen, bueno, cuando yo era chico, le decía a mi papá que esto. Cuando yo era chico, nuestros papás nos llevaban al campo a trabajar, por ejemplo. Basarse en el pasado para situarnos en un presente, eso hay que evitar. Acumular emociones. Hay personas que a medida que van hablando, se van como llenando de ira, de ímpetu. También apostar a la memoria. Muchas personas citan o hablan de cuestiones históricas y pensando en un momento, en un tiempo, y por ahí esa memoria está un poco difusa. La escucha activa es la disposición que tiene la persona para escuchar el otro. Ser efectivos con asertividad, emitir palabras de refuerzo o cumplidos, como claro, te entiendo, continúe. En evitar también, evitar sobreponerse a las palabras de la otra persona, hablar por arriba de la otra persona, eso también hay que evitar. Los refuerzos positivos es cuando nosotros queremos demostrarle al otro o queremos asegurarnos que hemos entendido el mensaje. Entonces, para hacer este refuerzo, vamos a resumir, le podemos decir, vos me estuviste diciendo, me querés decir que este requerimiento no lo vamos a implementar en este momento, pero a futuro lo vamos a tener en cuenta, entonces no lo elimina totalmente del back, por ejemplo. También el parafrasear es utilizar otras palabras para decir lo mismo del mensaje. También el mostrar empatía, asistir con la cabeza, con las manos, con la mirada. Las técnicas y prácticas de la comunicación. Para comenzar se elige un enfoque que llame la atención del receptor con un principio. El enfoque, esto sería para capturar la atención de nuestro receptor, para que la persona se vea interesada, se encuentre interesada por lo que nosotros queremos transmitir. Podemos comenzar con algo inesperado, destacar qué es lo nuevo, extraño o sorprendente. Por ejemplo, si estamos por implementar un sistema, decir, bueno, hemos llegado a la solución esperada, que va a considerar todos estos requerimientos. Entonces, algo inesperado. También puede ser algo emotivo, darle a las personas un motivo para que estén atentos. Después de tanto trabajo, hemos llegado a la solución. Por ejemplo, eso es emotivo. También puede ser simple, proporcionar un mensaje sencillo y unificador para que para el tema que se tratara. Por ejemplo, puede ser
trabajamos en equipo y llegamos a esta solución. Cuando se comunique hay que evitar etiquetas y no criticar. Por ejemplo, si vamos a hablar con nuestro cliente, no le podemos decir, acabo de hablar con un usuario que me parece que es mudo, porque no me dijo nada, y empezar a criticar al usuario, evitar ese tipo de etiquetas, de crítica, discutir los temas de uno en uno. Nos pasa mucho a los sistémicos que comenzamos a hablar de una funcionalidad y bueno, la cuestión que la tabla nos va a permitir ir mostrando toda la información y los reportes van a salir de forma mensual para que usted pueda tener todos los meses, el 30, todo lo que se vendió durante el año. Entonces comenzamos a hablar sobre una tabla que se tiene que cargar información y terminamos con el módulo de reporte en una misma oración. No ir acumulando emociones negativas, es decir, estuvimos trabajando y tuvimos muchas interrupciones y no vamos a llegar a los plazos y vamos como subiendo el tono de nuestra voz y el enojo en nuestras palabras. Eso es ir acumulando emociones negativas que después suenan a reto y a agresión también. No hablar del pasado, sacar a relucir los trapos sucios del pasado. Por ejemplo, si estamos presentando los avances del semestre o lo que hemos estado trabajando en el último tiempo, muchas personas en vez de concentrarse en ese momento, comienzan a hablar de los retrasos que tuvieron en el pasado, que por esos retrasos ya viene el equipo sin poder avanzar, cuando en realidad lo que se está conversando es el avance de ese semestre en cuanto a la situación actual. También ser específico, evitar las generalizaciones como los términos siempre, nunca, raras veces son ciertos y tienden a muchas veces a formar etiquetas. También ser breve. Acá hay un dicho que se llama lo bueno, si es breve, 2 veces bueno. La comunicación fracasa cuando tenemos alguno de estos elementos en los cuales hay alguna disrupción. Por ejemplo, se comunica con un código distinto, el emisor y el receptor tienen códigos distintos de interpretación, el código en que se transmite el mensaje ha sido alterado dentro del canal, existe una falsa interpretación de la situación, del contexto. Para mí estaba todo bien, entonces si vos me venís con un problema, yo lo voy a tomar como que no es un problema, que está todo bien. Se confunde el nivel de relación por medio del contenido. Existe una mala puntuación en la secuencia de los hechos, la comunicación verbal no concuerda con la comunicación no verbal. Puede decir, estoy muy feliz o estoy muy contento y tiene una cara triste, o estoy muy entusiasmado con el proyecto y con los avances del proyecto y veo que una persona totalmente apagada, tirada en una silla, totalmente abatida. Entonces ahí esta información no concuerda. Los obstáculos de la comunicación es creer saber todo del otro o de determinadas situaciones, como decir, sí, ya sé, no me digas, o claro, sí, ya lo comprendo, ya lo había analizado, y no dar la posibilidad y el espacio para que la persona, para que nuestro emisor nos termine de contar la situación y poder explayarse. También sentir inseguridad y temor a ser rechazado por los otros, en el caso del emisor. No tener la claridad en los propósitos de las acciones, emplear palabras ofensivas, asumir actitudes de indiferencia. Últimamente hay muchas personas que trabajan con apatía total, indiferencia total a los resultados, le da lo mismo que el proyecto termine a tiempo o termine después, o saben de alguna información y alguien le pregunta y contestan como si no supieran. Esa es la actitud de indiferencia ante la necesidad de los compañeros, ante la situación del proyecto. Emplear el silencio evasivo. ¿Me pasás por favor estas definiciones?
no contesta el WhatsApp, le mandamos un mail, ¿me podés pasar las definiciones de este componente? No contesta por ningún medio, llamo por teléfono, no contesta, ese es el silencio evasivo que muchas veces frena los proyectos. Plantear temas ajenos al que están tratando, malinterpretar lo que dice el otro. Por ejemplo, hay personas o trabajadores que toman todo personal. O sea, si el proyecto no está funcionando, ellos piensan que es culpa de ellos o que hay una conspiración detrás de su persona por la cual no se pueden avanzar los proyectos o las decisiones no se toman a tiempo. Bueno, no malinterpretar lo que dice el otro, no tomarlo personal también es correcto. ¿Qué hacer ante estos obstáculos? Aceptar que siempre hay algo que aprender, escuchar atentamente y reconocer lo que el otro dice, pedir a los otros que expresen detalladamente, en forma clara, exactamente lo que quieren decir. Muchas veces también es decir, bueno, cálmate, conversemos, o vayamos a un lugar más relajado para que estemos, para que sea más calmo el diálogo. Solicitar que se repitan las ideas si hay ambigüedades o incertidumbres, explicar su punto de vista para iniciar un diálogo constructivo, tener un objetivo antes de decir algo significativo o de buscar información, hablar con un propósito, hacer un buen uso del lenguaje, asumir actitudes positivas ante el trabajo, concentrarse en el tema que se está tratando. Esto nos ayuda a nosotros para poder saltar todos esos obstáculos que se nos presenten en la comunicación. Y la comunicación exitosa, por supuesto, es el código del mensaje es el correcto, es el que entiende el emisor y el receptor. Se evitan alteraciones en el código dentro del canal, se tiene en cuenta la situación del receptor, se entiende el contexto, los ruidos que hay en el ambiente, se analiza el cuadro o contexto en el que se encuentra la comunicación. Hay mensajes que están bien dados, pero tal vez no es el momento, no es el contexto. La puntuación en la secuencia de los hechos está bien definida, la comunicación verbal concuerda con la comunicación no verbal, el comunicador tiene un buen receptor. Esos son como los puntos del éxito. Y las técnicas de comunicación activa, por ejemplo, disposición para escuchar, retroalimentación y atención visual, no juzgar y apurarse los hechos, no ofrecer ayuda o soluciones prematuras, no contar tu historia de vida cuando el otro necesita hablar, evitar el síndrome del experto, resumir o parafrasear para conocer el grado de comprensión, buscar un ambiente y un lugar correcto. Si se va a criticar o pedir explicaciones, siempre hacerlos a solas. Si se produce una discusión, postergar la comunicación. Y otra cosa, si algo parece obvio, las personas lo ignorarán. Entonces, explicar lo obvio a veces es importante. Destacar los aspectos inesperados de tu tema. Hay personas que cuando quieren destacar algo hacen como las comillas o hacen algún gesto en las manos para decir que esa es la idea importante. Y también ofrecer ejemplos. La comunicación en el trabajo del equipo. Hay propósitos en común, comprender, compartir objetivos y metas, la comunicación abierta, todos se escuchan y participan, el espíritu del equipo, la confianza, la apertura, el soporte y el disfrute. Disfrutar las tareas es algo como un plus en los equipos de trabajo. La claridad de los roles, conocer de qué, cómo y qué las tareas de cada uno, desde el rol y la responsabilidad de cada uno dan soporte al esfuerzo en el equipo. El manejo de los conflictos, manejar los conflictos de manera positiva, sin suprimir o personalizar. La creatividad, fomentada al igual que la competitividad y el riesgo. El compromiso, la pertenencia, el sentido del éxito o el fracaso. Cuando los equipos tienen puesta la camiseta y todos están contentos y van avanzando, se ve el resplandor en ese equipo. La planificación a largo plazo y el liderazgo también de los miembros del equipo. Bien, esta tarea la vamos a pasar y vamos a ir a la parte de conflictos.
El significado de los conflictos son situaciones en las cuales dos o más personas entran en oposición o desacuerdo porque sus posiciones, intereses y necesidades, deseos o valores son incompatibles. Donde juega un papel muy importante las emociones y los sentimientos de las personas. Ahí, bueno, tenemos situaciones que tienen, en estas dos situaciones, las personas tienen diferentes perspectivas del mismo objeto, entonces no se ponen de acuerdo en cuanto a si es un 6, un 9, un 4 o un 3. Las soluciones, la cooperación y voluntad de ambas partes. En el primer escenario, que sería el escenario de la voluntad de la cooperación, vemos dos burros en los cuales tienen al frente la comida. Los dos tiran de un elástico, se enfrentan y se dan cuenta, bueno, deciden qué hacer. En la situación A, comen de ambas partes. En la situación B, ¿qué tenemos? Dos burros también tiran del mismo elástico, se enfrenta, uno decide eliminar al otro y come solo. Eso sería. En la situación A sería la situación ganar-ganar y la situación B sería perder-ganar o ganar-perder. O sea, depende del punto de vista si uno es, en qué parte se encuentre uno. Las posibles soluciones a los conflictos es la reunión cara a cara de las partes en conflictos para identificar el problema y resolverlo por medio de una discusión franca cuando tengamos un conflicto, resolverlo una llamada por teléfono, una charla virtual, o si tienen la posibilidad en un café o en un lugar distendido, que tiene que ser también neutral. Creación de una meta compartida, que no se puede lograr sin la cooperación de cada una de las partes en el conflicto. Buscar algo que los une, algún punto dentro de esas dos partes que los una, los cuales sean importantes para los dos. Siempre hablo como que hubiera dos partes dentro de un conflicto. Pueden haber conflictos también personales, que sería como que tenemos nuestro ser estaría dividido en dos partes. La modificación de las variables humanas, es decir, capacitar al personal en relaciones humanas buscando modificar actitudes y comportamientos que generen conflictos. Modificación de las variables estructurales, es decir, cambiar patrones de las interacciones entre las partes de conflicto, rediseñando puestos de transferencia u otras medidas, esto es para que no se presenten dentro del entorno laboral. Resumiendo, el conflicto no es en sí mismo ni positivo ni negativo, es el resultado de la diversidad que caracteriza nuestros pensamientos, actitudes, creencias, percepciones, sistemas y estructuras sociales. Estar en conflicto es parte de nuestra existencia. Muchos conflictos pueden servir como oportunidades para el crecimiento de las partes que se encuentran dentro del proyecto, de las partes que se encuentran en conflicto, si desarrollamos y empleamos habilidades positivas y constructivas para la solución de los mismos. Hay muchos equipos que después de un conflicto grande, por ejemplo, no llegaron a una meta o hubo mucha división, después de superar esos conflictos se volvieron más fuertes y se conocieron mejor los integrantes y pudieron tomar proyectos más desafiantes y terminarlos con éxito. El conflicto puede servir como uno de los motores de desarrollo personal y de la evolución social y generar oportunidades para aprender y adaptarse a diferencias que son naturales y saludables, todos somos diferentes, características de una sociedad. En cuanto a la comunicación asertiva, dentro del entorno de conflicto, hacer respetar tus derechos y respetar los derechos de los demás. Comunicarte asertivamente significa ser fiel a ti mismo, hacer respetar tus derechos, al mismo tiempo que respetas los derechos de las demás personas. Expresar ideas y emociones de forma directa, honesta, empática, respetuosas. Si te comunicas de forma honesta y directa, pero no eres respetuoso y empático, serás percibido como agresivo. Si te comunicas de forma respetuosa y empática, pero no eres directo y honesto, serás percibido como sumiso.
pedir lo que necesitas sin olvidarte de las necesidades de las otras personas. La comunicación asertiva es la forma más efectiva de llegar a acuerdos ganar-ganar, donde las necesidades de ambas personas son consideradas importantes. También esto de expresar tus sentimientos sin juzgar ni culpar a otros, sin victimizarse sería. La responsabilidad incluye reconocer que eres responsable por tus interpretaciones y sentimientos, mostrarle a las demás personas el impacto que tienen sus acciones, que las acciones de los demás producen en ti, y hacerlo utilizando un lenguaje donde no culpas, no juzgas o no descalificas. Comunicarte de forma firme, tranquila, segura. La tranquilidad logra hacer más fácil ser empático y respetuoso. Se tenderá a ser claro, directo y honesto cuando uno está tranquilo. Hay muchas personas que cuando existe un conflicto y están un poco acalorados por la situación, deciden esperar unos días o esperar un tiempo que las aguas estén más relajadas para poder conversar sobre ese conflicto. Eso, la verdad, es una estrategia que a mí me parece correcta, porque hay muchas veces que se tratan de arreglar mientras todavía hay un oleaje fuerte en alguna de las partes. Enfrentar las situaciones de conflicto de forma constructiva. El conflicto no necesariamente es algo malo o catastrófico. Cuando los conflictos se abordan de forma constructiva, genera beneficios, mejoras y cambios positivos dentro del grupo. Bien, ahora vamos, toda esta comunicación, hablar de las personas, de la comunicación asertiva, de los conflictos, cómo solucionarlos, la manera más positiva para comunicarnos. Son herramientas que nos sirven a nosotros dentro de los proyectos y también en nuestro ámbito grupal y laboral para poder negociar. Ahora vamos a ver lo que es la negociación de requerimientos dentro de nuestro ámbito de ingeniería de requerimiento. Nosotros podemos tener el equipo de mantenimiento de sistema de email, por ejemplo, un conflicto que puede suceder. Tenemos que el equipo de mantenimiento del sistema de mail solicita que los mensajes entrantes y salientes sean registrados en un archivo de log para poder dar soporte al análisis de fallas y mantenimiento del sistema. Y por el otro lado tenemos los usuarios del sistema de mail que solicitan alta confidencialidad de los mensajes intercambiados y desaprueban el login de los mensajes. Entonces tenemos un equipo que quiere ir capturando todos esos logs y otro equipo que desaprueba totalmente que esa información sea capturada y sea almacenada. En ingeniería de requerimiento, un conflicto existe si las necesidades y deseos de los diferentes stakeholders o grupos de stakeholders con respecto al sistema se contradicen entre sí o si las necesidades y deseos no son tenidas en cuenta. Los ejemplos de conflictos sobre requerimiento es, por ejemplo, un stakeholder exige que información relevante para la seguridad del conductor se muestre en una pantalla de visualización frontal dentro de un automóvil, por ejemplo, y otro stakeholder piensa que esto afectaría y distraería al conductor y por lo tanto rechaza este requerimiento. Entonces tenemos dos miradas a una misma situación que se contradicen, que son opuestas, perdón. Después tenemos los conflictos no resueltos comprometen la aceptación del sistema. Si nosotros le ponemos a este stakeholder que quiere la información en una pantalla frontal, le ponemos la pantalla en otro lado, por ahí va a decir, no me gusta el sistema, no me gusta este proyecto, no me siento parte. Compromete la aceptación del sistema de las soluciones. Los conflictos no deberían ser considerados negativamente en ingeniería de requerimiento, sino que sirven como una fuente de nuevas ideas y para la definición de requerimientos innovadores. Si no ponemos la pantalla en este lado ni en otro lado, bueno, ¿dónde la podemos poner para que esté al alcance del conductor y además no lo distraiga? Entonces, ahí buscamos definir esa situación de forma innovadora.
El objetivo de la negociación de requerimientos es identificar conflictos, analizar las causas de cada conflicto y resolver los conflictos por medio de estrategias apropiadas. Y una vez que lo resolvemos, documentar la solución de los conflictos y su razonamiento. Para identificar los conflictos sobre los requerimientos pueden emerger durante toda la actividad de ingeniería de requerimiento. Por ejemplo, durante la licitación de requerimiento en un workshop, dos stakeholders establecen requerimientos que se contradicen entre sí y por lo tanto no pueden realizarse juntos. Cuando se documentan los requerimientos que han sido licitados durante una entrevista, los ingenieros de requerimiento detectan un conflicto entre dos requerimientos que se originaron en diferentes entrevistas. Pueden ser también opuestos. En la primera entrevista me dijo algo y en la segunda entrevista me dijo algo totalmente diferente. Durante la gestión de requerimientos se presentan conflictos durante la priorización de los requerimientos. Puede ser que dos stakeholders tienen diferentes opiniones sobre la prioridad de un requerimiento. Por ejemplo, esta pantalla frontal para uno sea súper importante y tiene que estar en la primera versión del auto, y para otro puede ser que se encuentre en la versión Plus, en otra versión más sofisticada. Durante la validación de un requerimiento, un conflicto ocurre mientras los stakeholders chequean los requerimientos especificados. Un stakeholder considera un requerimiento como correcto y el otro hace objeciones sobre ese requerimiento. Me parece que ese requerimiento no va, me parece que está mal planteado, puede ser de esa forma. Y durante la resolución del conflicto se pueden identificar un nuevo conflicto. Los conflictos no siempre son obvios durante las actividades de ingeniería de requerimientos individuales. Se debe prestar especial atención a los conflictos, buscar activamente conflictos no detectados, y se puede emplear el método de afinidad para identificar los conflictos. El método de afinidad era cuando teníamos todas las notas sobre los requerimientos que queríamos implementar, y íbamos agrupando los requerimientos según el módulo, según la relación que tienen entre sí. Ahí se pueden encontrar cuáles son los conflictos que existen dentro de los requerimientos ya especificados. Analizar conflictos. El objetivo del análisis de conflictos es determinar los tipos de conflictos identificados. El proceso posterior de la resolución de los conflictos depende del tipo de conflicto. Hay diferentes conflictos, como el conflicto de datos. Existe un conflicto de datos sobre un requerimiento cuando el stakeholder no tiene información errónea o interpreta el significado de un requerimiento de manera diferente. Por ejemplo, el siguiente requerimiento es definido sobre un sistema de entretenimiento de un auto. El reproductor de DVD deberá ser capaz de manejar CD y DVD regrabables. Un stakeholder no está de acuerdo con el requerimiento. En su opinión, no tiene sentido que un reproductor de DVD en un auto, por ejemplo. Entonces, ese dato no ha sido validado. Conflictos de intereses también. Existe un conflicto de intereses sobre un requerimiento cuando los intereses y los objetivos del stakeholder se contradicen con los objetivos del sistema. Por ejemplo, un stakeholder quiere que el sistema de entretenimiento del auto esté equipado con MP3, un disco duro opcional y una interfaz USB para atraer a clientes orientados a esa tecnología. Y otro stakeholder quiere que el sistema esté equipado simplemente con un reproductor de CD estándar y una radio. Su objetivo es reducir los costos para atraer clientes conscientes de los precios. Después, el conflicto de valores. Existe un conflicto de valores sobre un requerimiento cuando diferentes stakeholders evalúan un requerimiento de manera diferente, o cada stakeholder considera la importancia del requerimiento de manera diferente. Por ejemplo, un stakeholder quiere que el sistema de entretenimiento del auto esté equipado con MP3, un disco duro opcional, una interfaz, y para atraer a clientes orientados, y otro dice, no, es demasiado caro, tiene diferentes, nos interesa otro precio. Esto, bueno, en este caso, este ejemplo se da en estas dos opciones. Y después, a ver. Conflicto de relación es causado por un comportamiento interpersonal negativo entre los stakeholders, por ejemplo, la falta de respeto, insultos,
También conflictos estructurales es causado por un equilibrio desigual de poder entre los stakeholders, cuando, por ejemplo, estamos hablando con un operario que utiliza siempre el sistema, que utilizaría siempre el sistema, y el jefe del operario posiblemente, a nosotros nos interesaría más saber la opinión del operario, que va a ser el que va a interactuar dentro del sistema, más que de su jefe, que posiblemente no acceda al sistema que nosotros estamos diseñando, pero como hay un desequilibrio desigual de poderes entre ellos, por ahí se genere cierto conflicto. Para analizar los conflictos existe también una heurística que la propone Paul en el 2010, que es comprobar si hay un conflicto de datos, es preguntar a los stakeholders por sus interpretaciones de los requerimientos, detectar desviaciones de los requerimientos reales, comprobar si hay un conflicto de intereses, es preguntarle a los stakeholders sus objetivos, comparar los objetivos de los stakeholders para detectar conflictos, si hay una contradicción, hay conflicto, comprobar si hay un conflicto de valores, preguntar a los stakeholders los motivos subyacentes a la evaluación del requerimiento, y verificar los motivos detrás de esta evaluación de los distintos stakeholders. Si hay diferentes motivos, hay conflictos de valores. En la parte de los datos, hay conflictos de datos cuando hay interpretaciones, requerimientos diferentes. Hay conflictos de intereses cuando hay objetivos de los stakeholders que son diferentes. Y hay conflictos de valores cuando hay diferentes motivaciones. ¿Cómo se resuelven los conflictos? Para resolver conflictos se puede aplicar algunas de las siguientes estrategias. La negociación, que las partes en conflicto llegan a una solución por medio de negociación. Utilizar soluciones creativas, los puntos de vista de las partes en conflicto se descartan y se trabaja en una solución nueva y creativa que se pueda aplicar, que sea en la cual abarque las dos posturas, y también puede ser una decisión que puede ser una decisión tajante, una autoridad mayor toma la decisión en favor de alguna de las partes en el conflicto. Para resolver conflictos mediante negociación, lo que tenemos que hacer es intercambiar información, argumentos, opiniones. Tiene que haber un espacio para los stakeholders para que puedan expresar estas opiniones. En un diálogo, cada parte del conflicto intentará convencer a la otra parte de que su punto de vista es correcto. Se intenta acordar una solución. El conflicto se considera resuelto si el punto de vista de una de las partes en conflicto es aceptado por las otras partes o todas las partes encuentran una solución entre los diferentes puntos de vista y es aceptada por todas las partes en un modo de compromiso. Es una estrategia que permite, que puede llegar a consumir bastante tiempo porque todos tienen que expresar sus opiniones, todos tienen que conversar y convencer a la otra parte y luego hay que consensuar. Por ejemplo, en el ejemplo del auto, el sistema de seguridad de un automóvil debe estar equipado con tecnología de radar para poder monitorear el tráfico por adelante del automóvil. Este conflicto tiene dos grupos de stakeholders con respecto a la distancia en la cual el sensor del radar debe monitorear el tráfico frente al automóvil. Un grupo demanda 1000 metros y el otro demanda 500 metros. Para resolver el conflicto mediante negociación, los stakeholders resuelven el conflicto usando la estrategia de negociación y acordaron un rango de detención de 750 metros. O sea, no es ni 1000 ni 500, es la mitad de los dos. Mediante una negociación se llegó a ese rango. Resolver conflictos mediante soluciones creativas. Las partes en conflictos abandonan totalmente su punto de vista en favor de desarrollar un nuevo punto de vista aceptable por todas las partes. Se desarrolla una nueva solución independiente de los puntos de vista previos. Se emplean técnicas de creatividad como brainstorming. La ventaja, todas las partes involucradas se vuelven ganadoras, dando que la solución es aceptada por todas las partes. Además, todas las partes se sienten parte de la solución. La desventaja es el tiempo insumido y el impacto de la nueva solución sobre los requerimientos. Pueden ser soluciones muy costosas. En el ejemplo del radar, que un grupo demanda 1000 metros y el otro 500 metros, al equipar el automóvil con un sensor láser en lugar de sensor de radar, el rango de detención aumenta a 1000 metros sin causar costos adicionales. Por ejemplo, una solución.
Y el conflicto mediante decisiones, el conflicto se resuelve por un tomador de decisiones, por ejemplo, una persona del grupo que tiene autoridad requerida para tomar decisiones, el gerente, algún puesto estratégico, quien toma el líder del proyecto, quien toma la decisión generalmente en una autoridad mayor, un representante del cliente. La ventaja, se puede resolver el conflicto más rápidamente, sin consumir muchos recursos, evitando largas discusiones. Y la ventaja es que al tomar la decisión a favor de un punto de vista, el otro punto de vista es ignorado, influenciado de manera negativa. O sea, ahí queda como enojo. Lo que yo pensé, lo que yo creí, no, tomamos esta decisión. Una alternativa es votar sobre los puntos de vista de todos los stakeholders identificados. Es tipo una manera democrática de resolver mediante decisión. En este caso, como esta discusión se da entre grupos de desarrolladores, se involucra al cliente con autoridad mayor y el cliente decide que el rango de detención será de 500 metros, porque es más barato, 500 metros es lo que iría. Resolver conflictos. La resolución de conflictos de datos debería ser mediante negociación. Al brindar información adicional y relevante a las partes, el conflicto puede resolverse fácilmente de esta manera. En caso de conflictos de intereses, cada parte debería poder explicar sus intereses a la otra persona para identificar puntos en comunes. Basados en los intereses comunes, las partes podrían negociar para resolver el conflicto, y las soluciones creativas no siempre pueden darse debido a las diferencias de estos intereses. En los conflictos de valores, de motivaciones, no siempre pueden ser negociados. Solo en el caso de que el conflicto entre partes sean irreconciliables, debería ser resuelto mediante decisiones. Por último, documentar el conflicto. Se recomienda la documentación de la resolución del conflicto para hacerlos trazables a la siguiente actividad de ingeniería de requerimiento. O sea, saber, bueno, se presentó teníamos en este documento o en esta entrevista este requerimiento, esta otra entrevista este requerimiento, se presentó un conflicto, fuimos a una lluvia de ideas, se resolvió de esta manera. Documentar las soluciones alcanzadas en los conflictos, el razonamiento subyacente a las soluciones y las revisiones a las soluciones documentadas. Esto sería documentar el conflicto. Después tenemos las técnicas de negociación, el enfoque ganar-ganar. Hacer que todos los stakeholders sean los ganadores es el objetivo que nosotros tenemos como ingenieros de requerimientos, que todos sean escuchados y que todos sean ganadores dentro del proyecto. Existen también, como los burros, 3 situaciones básicas, que es ganar-perder. Si algún stakeholder logra sus objetivos en un conflicto a expensa de otro stakeholder, algunos ganan y otros pierden. También se puede dar el concepto de perder-perder. Si ninguna de las partes del conflicto logra su objetivo, todas las partes involucradas pierden. Y después ganar-ganar, si todas las partes en conflicto logran sus objetivos completo o parcialmente, todas las partes ganan. Un ejemplo de la situación ganar-perder. Para el sistema de seguridad de automóvil, el stakeholder A propone la función monitorear temperatura de los discos de freno. Para llevar a cabo esta función, los stakeholders deberían renunciar a otra función del sistema de seguridad del automóvil debido a que la disponibilidad de recursos es limitada. El stakeholder A es el ganador ya que su función es realizada. Los otros stakeholders cuyas funciones no son realizadas como consecuencia de llevar a cabo esta función son los perdedores. O sea, ahí tenemos un recurso económico limitado, en los cuales hacen que los stakeholders A ganen sobre las otras funcionalidades. Ejemplo de la situación perder-perder. El stakeholder A solicita una función para el producto frente a la resistencia de otro stakeholder B. A su vez, el stakeholder A rechaza una función que el stakeholder B quiere implementar en el sistema. Al final, ninguna de las dos funciones se implementan, ya que las partes interesadas no pueden resolver el conflicto a tiempo. Por lo tanto, ambas partes interesadas son perdedoras. Ninguno de los dos objetivos se cumplió porque hay otro recurso que es limitado, que es el tiempo. Elementos de situación ganar-ganar. Dos stakeholders solicitan funciones y sistemas que se excluyen mutuamente. Durante la negociación del conflicto, las partes aceptan que se realicen 2 versiones del sistema.
cada uno implementa uno de los dos conjuntos de funciones mutuamente excluyentes. Ambos stakeholders son ganadores respecto a este conflicto. Algunas consideraciones. Resolver un conflicto creando una situación ganar-ganar provee confianza en los stakeholders y también incrementa su disposición a tomar compromisos. Los hace parte del proyecto. Si un conflicto es resuelto mediante negociación o soluciones creativas, todos los stakeholders deberían beneficiarse de la resolución del conflicto. Y resolver un conflicto a través de decisiones, decisiones tajantes generalmente crea una situación ganar-perder. ¿Cómo lograr una situación ganar-ganar? Entender cómo los stakeholders quieren ganar. La habilidad de ponerse en el lugar del stakeholder ayuda a comprender lo que el stakeholder considera un beneficio. ¿Ser empáticos con ellos? No. Entendemos por qué toma esa parte o por qué ese requerimiento es importante. También elevar expectativas adecuadas. Expectativas no realistas para el sistema o hacer desarrollado impide el logro de situación ganar-ganar. Si tenemos un stakeholder que tiene expectativas sobre un sistema que está muy evolucionado, que se necesita mucho más dinero, mucho más tiempo, va a generar expectativas no realistas y eso generaría un conflicto. Para esto, bueno, discusión conjunta sobre las expectativas de los stakeholders. De estas formas, las expectativas equivocadas o no realistas son identificadas, conversadas y modificadas. Ponerse en el lugar de otros stakeholders mejora la comprensión. Las expectativas se basarán en un criterio objetivo. O sea, este es nuestro tiempo, esto es lo que ustedes van a pagar, este es nuestro equipo. Las expectativas se orientarán también hacia la experiencia. Bueno, tenía una actividad grupal para ahora. Se las leo rápidamente, pero no la vamos a hacer por falta de tiempo. La actividad era que ustedes discutan estos dos escenarios. Una se trata sobre una encuesta de satisfacción de usuario. Una parte del equipo quiere, bueno, subir un formulario dentro de una página web. Una parte quiere que sea de forma anónima para que los usuarios contesten libremente, que no haya sesgo dentro de la actividad. Y otra parte del equipo le interesa detectar las fallas y descubrir cuáles son los usuarios que tuvieron inconveniente en el sistema para tomar acciones. Otra parte le interesa que la encuesta no sea anónima o que haya alguna manera de poder saber cuáles son los usuarios que tuvieron inconveniente. Ahí yo les iba a pedir que ustedes trabajen y busquen cuál sería la situación ganar-ganar. No hay una situación posible, pero, por ejemplo, una que se me ocurre es que en vez de poner los nombres de las personas, para que sea totalmente anónima, las personas pueden elegir de qué sector son. A ver qué dicen los compañeros. Ah, sí, manden la asistencia. Ya nos queda un minuto. Vayan mandando asistencia. Entonces ahí tenemos una situación de ganar-ganar. Por un lado, las personas que quieren que esta encuesta sea anónima, va a lograr que la encuesta lo sea, no se van a identificar las personas, o al menos los usuarios no se van a sentir identificados, y el grupo que le interesa detectar fallas podría más o menos conocer en qué sector tuvieron mayores fallas dentro del sistema o tuvieron mayores inconvenientes. Y después el segundo escenario es una organización desea generar una aplicación para el acceso a los servicios de obra social. Una parte del equipo quiere que se encuentren todos los servicios, tratamientos, credenciales, turnos, cartillas, consultas, etc. Y una parte del equipo desea que solamente para urgencias y comunicación con un asesor. Y por el otro lado, los gerentes pretenden que sea una app muy sencilla, pensando en sus usuarios. Entonces, bueno, ahí se puede dar muchísimas situaciones. Bien, esta era la idea de este taller.
que ustedes, que podamos conversar un poco, que conozcan diferentes herramientas, que conozcan un poquito más sobre las motivaciones de las personas, de cómo comunicarnos asertivamente, qué herramientas podemos utilizar para la negociación, cómo pensar en estrategias de negociación que sean ganar-ganar. Espero que les haya gustado esta clase. La información de esta clase no va al examen final, así que no se preocupen. Pero bueno, la idea es que ustedes tengan en cuenta estas cuestiones que seguramente van a ir desarrollando durante su carrera profesional también. No sé si hay alguna duda, consulta, comentario. Profe, Sí. disculpe, soy Valentina. Le quería avisar que Félix Figueroa se retiró porque tenía que ir al médico, ahí puse sus datos. Se retiró a las 6:15, creo. Ah, bueno, gracias. No sé si, bueno, espero que les haya gustado. Cualquier duda, vamos a seguir hablando sobre esto, sobre todo negociación de requerimientos. Bueno, terminamos entonces la clase. Espero que estén muy bien, que pasen un buen fin de semana. Igualmente, Gracias, profesor. profe. Buen fin de. Igualmente. Hasta luego. Luego. Gracias, luego. profesora. Hasta luego.